Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Gustavo Vanescayán, que le habla de salud, le agradece que una vez más esté junto, nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Gracias por estar en Quién es Quién. Un gusto como siempre. En el día de ayer, el PIT-CNT presentó un documento en el que participó el exministro de Desarrollo Social, el economista Daniel Lesker, que habla justamente del presupuesto nacional que hace poquitos días ingresó al Parlamento y como gran línea de conclusión dice que así como está armado el presupuesto no se puede cumplir con algunas propuestas, por ejemplo, el tema de la educación, que este gobierno se ha planteado llegar a un 6% del Producto Bruto Interno, y como soluciones ustedes plantean hacer crecer algunos impuestos. ¿Este es el diagnóstico principal del documento que presentaron ayer? Y una cuestión que sosteníamos desde el principio del debate era que con la actual carga tributaria, aquellas propuestas que había hecho la fuerza política que llegó al gobierno no iba a poder cumplirlas en su totalidad. Me refiero básicamente a llegar al 6% del PBI, que tal vez quedó tapado por la discusión salarial de la enseñanza, pero que es un tema vital, porque lo que el Uruguay invierta en educación va a hablar del futuro, del desarrollo de los uruguayos y del Uruguay en su conjunto. Me refiero a que un país que quiere construir desarrollo con justicia social trabaja en dos direcciones. Una, disminuir la brecha entre ricos y pobres. En el Uruguay todavía el 20% más rico se queda con el 43% de la riqueza y el 20% más pobre apenas alcanza el 7%. Esta es una brecha claramente que genera desintegración social. Y en segundo lugar, la que dota a sus habitantes de los mayores niveles de educación formal y formación profesional, cosa que el Uruguay está lejos. Si uno mira la evolución de la inversión pública uruguaya en educación, ha sido paupérrima en los últimos 50 años. En los últimos 10 años el presupuesto educativo ha tenido un crecimiento, pero muy lejos del que se precisa. Con las partidas que el gobierno está votando para estos primeros 2 años se llega aproximadamente a 4.7, lo cual para llegar al 6% al final del periodo tendría que triplicar casi lo que está invirtiendo en estos 2 primeros años. De forma tal que nosotros consideramos que para que la educación tenga los recursos necesarios, no solo para salarios, pero también para los salarios, para atender los gastos que están vinculados a infraestructura y los gastos de funcionamiento, se requiere aportes suplementarios. Y estamos convencidos que un país que busca igualdad, los aportes suplementarios tiene que ir a buscarlo en aquellos sectores que tienen mayores recursos. Algunas de las propuestas que hemos planteado, solo algunas, son el IRAE pasarlo de 25 a 30. Es el impuesto a la renta de las empresas. Exacto. Parejito para todas las empresas a 30, bueno, no para algunas. No, parejito. El impuesto del patrimonio, estudiarlo con especificidad para ver cuántos recursos puede dar. Claramente el impuesto a la renta de las personas físicas para aquellos salarios superiores a 100.000 pesos, para que tengan una franjita superior, y generar el margen que permita dar cumplimiento a estos temas que son centrales para la nación. Somos conscientes que el Uruguay va a tener una economía que va a crecer a menor ritmo, que por lo tanto hay que buscar en aquellos sectores que tuvieron una rentabilidad muy elevada en los últimos 10 años y que tuvieron prosperidad, que coloquen recursos en aquellas áreas que son estratégicas para los más débiles. Insisto, la educación es estratégica para el más fuerte, pero sobre todo para el más débil. En cuanto a impuesto al patrimonio, ¿le aumentaría la tasa a todos los sectores o para algunos más y otros menos? Estamos estudiándolo específica. Nuestro equipo del Cuesta Duarte lo está estudiando y va a colocar una propuesta concreta, pero lo que se trata es de aquellos sectores que tienen patrimonio aporten al Estado uruguayo. Las personas también pagan patrimonio después de determinados ingresos. Sí, exactamente. O sea, para todo el mundo sería. Para todo el mundo. Y en cuanto al impuesto de renta de personas físicas, para salarios superiores a 100.000 pesos, ¿en qué porcentaje lo aumentarían? Bueno, es un pequeño aumento, pero... ¿Pero pequeño qué es? Pero pequeño, porque es una franja... 2, 3%. Ahí está. Porque es una franja que, insisto, no son tantos trabajadores, pero en el número que son, contribuye bastante a construir el patrimonio que se requiere para cubrir el presupuesto. ¿Por qué 100.000 eligen? ¿Por qué eligen el monto de 100.000? Bueno, es una de las franjas, donde termina una de las franjas, creemos que es un salario más que adecuado para vivir en Uruguay y que pueden hacer un aporte mayor al que estaban haciendo hasta ahora. No sustancial, pero un aporte mayor que contribuya a que los más débiles, a los que ganan menos de 15.000, puedan acceder a educación de calidad, puedan acceder a salud de calidad, efectivamente puedan tener mayores recursos y mayores obras sociales. ¿Usted votó al Frente Amplio en las elecciones pasadas? Sí, yo voté al Frente Amplio. El presidente Tabaré Vázquez, en aquel momento candidato, prometió que no iba a aumentar ningún impuesto, salvo el impuesto de primaria para los inmuebles rurales, y ya se votó. Bueno, yo parto de la base que las cosas cambian, que las cosas son dinámicas y que el pensamiento es dinámico.
y que aún habiendo dicho eso en campaña electoral, si el Uruguay precisa recursos para atender a los más débiles, un presidente que ha demostrado sensibilidad con los más débiles puede reconsiderar, y esto no sería un pecado capital, porque en todo caso hay que pasarlo por un parlamento que es electo democráticamente, de forma tal que lo que nosotros aspiramos es que al Poder Ejecutivo eleve una propuesta porque es quien tiene la potestad, es quien puede hacerlo. Obviamente la facultad la va a tener el presidente de la República y quien gobierna es el presidente de la República, pero nosotros tenemos el derecho de demandar, de protestar, de reclamar para que efectivamente, insisto, la brecha entre ricos y pobres disminuya y el valor educativo vuelva a colocarse en el centro de la sociedad uruguaya. ¿No transforman más de lo mismo hacer promesas y después incumplirlas y explicar por qué se incumplen? No, yo no me voy a poner en el lugar de Vázquez, pero yo que una promesa se incumpla para que el que tiene más tenga un poquito menos y el que tiene menos pueda tener un poquito más, no me parece ningún pecado. ¿Y eso no defrauda el contrario, voto? No, para nada, para nada. De hecho, sí se va a cumplir con otras promesas, que son el 6% del PBI, y efectivamente eso sí es ir a atender a los sectores más pobres de la sociedad, dar cumplimiento al Sistema Nacional de Cuidados para que efectivamente el Uruguay pueda cuidar a sus viejos y sus niños y el mercado de trabajo crezca con las personas que hoy lo están haciendo directamente, para que efectivamente el Uruguay tenga una salud de calidad y el Sistema Nacional Integrado de Salud se profundice. Me parece que los objetivos digamos, de alguna manera justifican el cambio de la política, ¿no? Hay empresas que ya se han ido del país, otras que están bastante complicadas económicamente y ustedes proponen aumentar lo que se les retiene de sus ganancias, que las ganancias parte se invierte justamente en seguir haciendo funcionar la empresa. ¿Es un buen momento para aplicar esto a esas empresas? Bueno, nosotros creemos que hay empresas que se han ido producto del precio internacional de algunos de los productos. Esto es claro, el sector lácteo. Otras empresas que han llorado desde el 2005 para acá todo el tiempo, pero que han tenido una rentabilidad muy importante, porque si el conjunto de los trabajadores no se quedó con esa riqueza, si esa riqueza no la tiene el Estado-Nación, alguien la tiene. Y que el Uruguay no es el mismo que el 2005, creo que nadie lo puede discutir. Es decir, hay sectores de la sociedad que efectivamente han acumulado capital y que es necesario en este momento, precisamente de menor aceleración del crecimiento, grabarlos. Ahora, es una discusión, nosotros colocamos un punto en el debate. Pero usted tiene que elegir preservar fuentes de empleo y aumentar el impuesto a la renta de estas empresas. ¿Qué hace? No, pero si hubiera dificultades, si este impuesto generara dificultad con el empleo, nosotros lo revisaríamos. Lo que estamos convencidos es que no genera dificultades. Usted dice que todas las empresas pueden bancar que se les cobre un 5% más. Las que no podrán, verán cómo el Estado las exonera, como en muchas ocasiones sucede. O sea, ustedes plantean exoneraciones también entonces. Nosotros no planteamos nada. Si el Estado ve que hay situaciones de dificultad, lo hará como lo hace en muchas oportunidades, exonera o quita tributos. La renuncia fiscal del Estado es muy importante. Tendría que ir en paralelo al aumento de impuestos entonces, una exoneración para empresas que ese 5% les complique. Exacto. Esa es la idea que ustedes están planteando. Bueno, es la idea que el gobierno podría manejar. Nosotros estamos planteando una idea general, que el Estado recaude más. Pero si hay alguna de las empresas que se pudieran ver perjudicadas por el aumento de impuestos, el Estado tiene herramientas para exonerarlas, ¿no? De hecho, exonera por varios cientos de millones de dólares, ¿no? Usted dice que algunas empresas que han cerrado lo han hecho por los precios internacionales. Ahora, estas empresas, inequívocamente, cuando hablan de sus causas, no identifican solamente estas, sino que, y ahí sí hay casi unanimidad, dicen que la intransigencia o la inflexibilidad sindical fue un factor preponderante y determinante que ellos cerraran. En otras palabras, si el sindicato hubiera accedido a ser un poquito más flexible en sus reclamos, quizás se estuvieran abiertas hoy. No, yo creo que no, que está vinculado al precio internacional de la leche, que efectivamente esas empresas vinieron al Uruguay porque se privilegiaron de la ley de inversiones y que cuando la rentabilidad no le fue la suficiente, le importa un comino la responsabilidad social. Usted no tiene ninguna responsabilidad, dice el sindicato, no tiene ninguna responsabilidad. Pero ¿usted cree que alguien deja un negocio redituable con 400 trabajadores solo porque dice que una dirección sindical no lo entiende? No, no existe eso. No existe en el mundo capitalista. Pero le dicen, reduzcamos la cantidad de personal y el sindicato dijo que no, por ejemplo. Existen las excusas. Las excusas hay de todo tipo, tamaño y color. Nosotros sabemos que este es un sector con dificultades. Pero lo que sucedió está vinculado a empresas que vinieron cuando el precio internacional era conveniente y que les importó un comino la responsabilidad con el país y con la sociedad cuando se fueron. O sea, usted no tiene ninguna responsabilidad en esto. Y yo creo que no. Es 100% culpa de las empresas y de lo que pasa en el mundo. No culpa del capitalismo salvaje que desarrollan algunas empresas, no todas, por suerte. Pero les importa un comino el destino de esos 400 trabajadores. Deciden un día cerrar, cierran y se van. ¿Normalmente los sindicatos no le erran en este tipo de cosas? No, pueden errarle. Lo que digo que ninguna decisión capital,
trascendente como cerrar una empresa depende de una buena o mala relación con un dirigente sindical. Esto es una excusa burda para explicar por qué se fueron cuando fueron privilegiados por la ley de inversiones. Pero además es fácil de demostrar, es relativamente fácil de demostrar. En estos días estuvo en nuestro programa también el director de la OPP, el contador Álvaro García, que él dijo, entre otras cosas, de la ronda que se está discutiendo actualmente de los consejos salarios, el resultado puede terminar influyendo, obviamente, si se aprobara por encima de la pauta que el gobierno está manejando, en que haya mayor desempleo en Uruguay. ¿Es una variable que ustedes están manejando a la hora de negociar, que si se les va mucho el aumento haya desempleo en Uruguay o no? Nosotros tenemos que cuidar al mismo tiempo el empleo y el crecimiento del salario. Partamos de la base que los datos oficiales que dio el Poder Ejecutivo es que 426.000 uruguayos ganan menos de 14.500 pesos nominales. Eso es 12.000 pesos líquidos. ¿Este es un salario que permite vivir? No. Entonces, a todos nos parecería positivo que esa barra aumente el salario, ¿verdad? Me parece que no habría ningún televidente que estuviera en contra de esto. Y al mismo tiempo somos conscientes que hay que privilegiar el empleo. Entonces, la ecuación es cuál es el crecimiento posible para que efectivamente el empleo se mantenga y el salario siga creciendo. Y ahí nosotros decimos que hay dos factores determinantes. Una es que se contemple el 100% de la inflación para que no se pierda el poder de compra y otro que se considere un crecimiento de acuerdo a las franjas salariales, privilegiando sobre todo aquellos salarios que están por debajo de los 15.000 pesos. Ahí es donde el gobierno dice que podría aumentar el desempleo si hacen eso. Bueno, nosotros creemos que hay que estudiar caso por caso. Si hay sectores de actividad que pudiera perjudicar el empleo, nadie va a firmar un convenio que deje gente afuera, ¿verdad? O sea, ustedes ahí se ceñirían a las pautas del gobierno. Bueno, cuando no hay otra alternativa, nosotros no tenemos la inconsciencia de creer que por mejorar 100 pesos el salario dejemos gente sin trabajo. Pero esto hay que demostrarlo. Y hay que demostrarlo no con el viru, hay que demostrarlo en términos reales, colocando documentación de que la empresa o el sector no está en condiciones de asumir un esfuerzo mayor. Nosotros estamos convencidos que hay enormes sectores de actividad que pueden hacerlo. Si usted va a una gran superficie, solo con mirar, ¿no le da la impresión de que pueden pagar un salario mayor a 12.000 pesos? Sí. O cuando va a un shopping, ¿no le da la sensación de que pueden pagar un poco más? O cuando va al sector gastronómico y lo ve repleto, ¿no le da la impresión que pueden tener un salario mayor? Esos rubros hoy están hablando de que están vendiendo mucho menos. Pero mire, lo que dicen, no sé, usted mire nomás. Que la sociedad mire, al mismo nivel que antes. Y que la sociedad mire. ¿Esos son los salarios que hay que pagar, 12.000 pesos? La única forma que hay que competir en el mundo es colocando salarios por debajo de los 15.000. No hay que pensar de que el Uruguay tiene que ubicar alternativas para que efectivamente el trabajo de calidad se construya. Entonces es un debate más complejo. ¿Usted no le preocupa lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Argentina que influye acá? ¿Cómo no me va a preocupar? O sea, hay situaciones económicas muy complicadas alrededor nuestro y en el mundo ni hablar. Tanto está la preocupación que lo hemos señalado en el propio informe del presupuesto y en el propio informe de la negociación colectiva. ¿Pero eso no implica ser más cauto en estos primeros 2 años? Y es que no le parece cauto. El producto uruguayo, dice el Ministerio de Economía y los principales agentes privados, crece menos de 13 este año. Va a crecer a 15%. Si los trabajadores creciéramos a 0, ¿esa riqueza a dónde va a ir a dar? ¿A usted no le parece que una parte debería ir a los trabajadores? A mí sí. Entonces, esa es la parte que yo estoy peleando. Y lo voy a hacer con ideas, no con gritos salvajes. Lo voy a hacer con ideas y con lucha. Si la cosa se complica más, ¿cómo se resuelve? Ustedes pactan un salario y después se complica más la cosa. ¿Qué pasa ahí? Cuanto más problemas hay, más negociación tiene que haber. Esa es mi ¿Pero estaría dispuesto a bajar su salario de un trabajador si se complica mucho? Ya lo hicimos en el 2002, pregúntele a Valle o a Echeverri. ¿Ahora lo harían? Y si hay que hacerlo, si la situación fuera esa, pero no es la situación planteada. La situación planteada es que el producto va a crecer 15%. O sea, ustedes no plantean una inflexibilidad de que si la cosa se complica, el salario tiene que mantenerse como sea. Nunca la hemos planteado. Ahora tampoco. Ahora tampoco. Fíjese usted que en el conflicto del 2002 cayeron cientos de puestos de trabajo bancarios. Y ahí el sindicato colocó, complementando el seguro paro, una parte de su salario para que esos trabajadores no dejaran de ser trabajadores bancarios y pudieran aguantar 3 años o 4 años hasta que el sistema se reabriera. Eso se llama solidaridad acá o en la China. Eso lo hicimos en el 2002. En el mismo 2002, el sindicato de la construcción, con otros sindicatos y los bancarios, cuando se volaron los techos, estábamos todos en la lona, cuando se volaron los techos en Canelones, fuimos a colocar los techos. Entonces, digamos, no se puede colocar al movimiento sindical en una posición inflexible porque se es injusto con la historia del movimiento sindical.
con estos ejemplos y con los que les voy a dar. Tampoco se le puede decir al movimiento sindical, el producto va a crecer 15%, menor obviamente a las tasas anteriores, pero los salarios van a crecer 0. Eso tampoco se puede admitir. ¿Qué hemos pedido? Que los salarios crezcan acompañando la riqueza nacional. Y si se complican las cosas, no hay problema en bajarlos. Y hay que renegociar, porque cuando las cosas... Pero renegociar implica bajar. Bueno, o subir. No, si la Ahora, se complica, le digo. nadie nos sube cuando usted alguna vez sintió que nos llamaran cuando dicen hoy, este año, récord de exportaciones. Yo le hablo con el diario de hoy, ¿no? El diario de hoy implica que el futuro es complicadito. Con el diario de hace 3 años, récord de exportaciones. ¿Usted sintió que alguien nos llamara a renegociar ganancias? ¿Se acuerda cuando titulaban récord? Entonces, nos llaman en las malas, ¿no? Igual nosotros vamos a asistir, porque si hay algo que es clave para cualquier persona, porque yo he visto muchas empresas fundirse, he visto pocos empresarios. He visto, pero poco. La clave es que... Pero para el trabajador perder su empleo es perder su comida, su alquiler, su posibilidad de acceder a los bienes culturales. Entonces, defender eso para nosotros es primario. O sea, el compromiso de ustedes como senadores sindicales es que si esto realmente se complicara y mucho, no habría problema en que los trabajadores pongan su parte, aunque inclusive si eso implica bajar su salario. Sí, pero eso no está en el horizonte previsto, ni de los analistas privados, que a veces en las radios dicen una cosa, pero cuando escriben para el Banco Central, usted léalo, prevén para el Uruguay un crecimiento entre 14 y 15%. Entonces, no quiero discutir sobre una hipótesis que no existe hoy. Pero si se da, esa es la actitud. Si se da, vamos a tener la misma actitud que en el 2002. ¿Usted nos vio tirando fósforo en la pradera o nos vio negociando con el Achugarri distintas salidas al sistema bancario, distintos sistemas al sector? Hubo quien pidió el default en esa época también. Hubo de todo, a nosotros. Pregúnteme a mí. Yo puedo hablar Hubo por sindicalistas que pidieron el default también. ¿Qué sindicalistas? Sí, detrás de bambalinas pedían el default también. Detrás obviamente nadie se paró en un estrado a pedirlo. La mesa representativa del PIT-CNT, que es el organismo que gobierna, no lo hizo, y no solo no lo hizo, sino que construyó con otras organizaciones de la sociedad, sectores del empresariado, sectores rurales, sectores de las organizaciones civiles, lo que se llamó la concertación para el crecimiento, que hizo el más grande acto de la historia acá en La Puerta, en el que habló Delfi Galviati. ¿Y a qué llamó? A defender la democracia, a defender la producción, a defender el trabajo y a defender la calidad del trabajo. Entonces no es que hicimos cualquier cosa en el medio de una crisis, construimos ideas. Lo más radical en una crisis no es hacer discursos incendiarios, es colocar ideas. Y si algo no se le puede decir al movimiento sindical es que ese año no colocó ideas. Las colocó ahí, las colocó en el acto de Punta del Este. Para los que dicen qué hacíamos en el modelo neoliberal, ahí estuvimos en Punta del Este más de 50.000 trabajadores, las colocó en cada acto que hizo en esa época y lo que construyó fue una salida democrática. No tiró un fósforo en la pradera seca, lo que hizo fue construir ideas. Y ahora está haciendo lo mismo. Algunas pueden ser buenas y otras pueden ser más o menos buenas. Y algunas no serán descartadas. Pero colocar ideas significa riesgos. Y los riesgos el movimiento sindical los corre todo el tiempo. ¿Lo invito a una pausa? Cómo no, con mucho gusto. Continuamos a partir de la misma quienes quieren con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, recordándole que nuestro horario principal de emisión es jueves 23 horas a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Pausa y más quienes quieren.